Bueno, con mucha tristeza, el Señor me ha venido ministrando acerca de la iglesia del Señor. Digo con mucha tristeza, ¿por qué? Porque en las reuniones, y lo puedo decir a voz populi, para que después me llamen y me digan por qué dijo eso, he notado que los mismos pastores no están predicando el evangelio como deben predicarlo. El enemigo se ha metido donde tiene, voy a decir tiene que meterse. ¿Por qué? Porque si él es sabio y entendido, la mejor forma de destruir la iglesia es desde adentro. La semana pasada leíamos que han surgido muchos anticristos. Dicen que salieron ¿de quién? De nosotros. ¿Y qué es lo que hace el enemigo dentro de la iglesia? Pues obviamente pone un velo. Y alguien hoy se me acercó y me dijo exactamente lo mismo. La gente sale, wow, qué palabra, wow, qué mensaje. Pero de aquí para allá, se borró el cassette. Y es muy triste decirlo, pero continuamos cometiendo los mismos errores. Y ese error nos puede llevar a una muerte eterna. Por eso yo le pido el favor a usted que viene hoy y usted que está conectado a través de la internet, presten mucha atención al mensaje que Dios le da. Cuando hacía el ejercicio en los colegios de comprensión de lectura, íbamos pasando un libro con un tema y parábamos en cualquier lugar. ¿De qué está hablando el libro? Y la persona o el estudiante se quedaba mirando a sus compañeros. Y así está sucediendo en la iglesia. Pero vaya usted y póngale una película de Netflix de acción y todo eso. Y la persona sabe hasta de qué marca eran los tenis que tenía puestos. ¿O no es así? Y cuentan toda la película. Pero si yo escogiera 2 o 3 para que me cuenten qué hablamos hace 8 días, empezamos a mirarnos. La vida de fe no es solo asistir a la iglesia el domingo. La vida de fe no es decir, ay, vamos a cumplir, porque estamos cambiándonos de religión. La vida de fe es venir y recibir el mensaje y que ese mensaje nos transforme nuestra vida, nuestro ser, nuestro entendimiento. Y si yo estoy haciendo algo indebido, yo tengo que cambiarlo. Es necesario que lo cambie. No porque me condene si peco, porque el primer error es ese. Ya Jesús murió por nosotros y Él ya pagó por todos nuestros pecados. Entonces, ¿cuántas veces tengo que yo acercarme a Él y pedirle perdón por los mismos pecados? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y en adelante, ¿qué hago? Cada vez que la embarro digo, Señor, perdóname. Y nuevamente, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace 15 días, Juan Sebastián Nope nos predicó acerca del arrepentimiento. Y hoy vamos a tocar un poquito esa porción, porque él lo explicó muy bien, pero parece ser que lo que acaba de decir, salimos de acá y ya se nos olvida todo. Entonces, hemos leído una porción bien interesante, porque todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero el hecho de que hagamos todo en el nombre de Jesús, no podemos olvidar de que nosotros tenemos un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y toda la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está depositada ¿en quién? En Jesús. Si leímos el texto claramente, vamos a ver el versículo 19 y vamos a entender que Jesús no estaba solo.
¿Con quién estaba Jesús? Alguien que me diga, sin leer todavía el versículo. Y lo leímos 2 veces. ¿Con quién estaba? Con Dios Padre. Dios Hijo estaba con Dios Padre. ¿Y qué estaba haciendo Dios Hijo con Dios Padre? ¿Una reconciliación con quién? ¿Y haciendo qué? Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque si Dios tomara en cuenta un solo pecado, la paga del pecado, dice la Escritura, es que muerte. Con uno solo. Entonces, no me gusta usar este término, pero mirémonos cada uno. ¿Y sabe cuántos quedaríamos vivos? Ninguno. Y si lo extendemos a toda Bogotá, tampoco. Colombia, tampoco. El mundo, tampoco. Nos devolvemos 1700 años atrás y tampoco. Por cuanto todos pecaron y por un pecado todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted está entendiendo qué significa ser destituido de la gloria de Dios? Apartado totalmente y eternamente de Dios. Muerte eterna. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Por cuántos pecados? Por uno. Entonces lo que nosotros tenemos que entender hoy es que todo lo que el Hijo ha hecho está cumpliendo un propósito. ¿Y qué propósito es ese? Cumplir la voluntad del Padre. Yo voy a leer varios versículos corticos, ni siquiera los voy a leer, voy a darle la idea y le voy a dar el versículo. Anótelo y revísenlo en la casa. Y yo había escrito aquí, todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de ¿quién? De Jesús, porque lo dice en Colosenses 3:17. Jesús habló y enseñó por su palabra lo que Dios le dio para enseñar. Juan 6:63. ¿Qué dice Juan 63? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Fíjese, la carne no sirve para nada. La carne es desecho. La carne es polvo de la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. No sirve. La carne es ¿qué? Corrupta. Y esto es muy importante que usted lo entienda, porque hay una diferencia entre lo que es usted en la carne y lo que es usted en el espíritu. Y hoy vamos a hablar varias cositas bien interesantes. Y dice ahí que el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas. Juan 16:13. Y también nos enseña la palabra que por medio de su palabra, ¿la palabra de quién? De Jesús, fueron hechas todas las cosas. Todo fue hecho por su palabra. Dios dijo, Hebreos 11:3. Dios dijo y así fue. ¿Sí me explico? Y todo lo que Dios dice por medio de Jesús se cumple. Porque Dios no miente. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema del hombre y uno de los primeros problemas que la iglesia ha enseñado mal es que Él lo hizo por mí y para mí.
Y oramos, Señor, tú moriste por mí, tú dijiste por mí, tú lo hiciste por mí, y mí, y mí. Y decimos la canción, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, y eso es una gran mentira. Porque el Salmo 17 dice que la niña de los ojos es Jesucristo. No lo vamos a leer, yo les cuento. Revisen la casa. Entonces dice que por su palabra fuimos hechos todos nosotros. Y recibimos el testimonio ¿de quién? Del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Fíjese que siempre tenemos que considerar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solamente desde la hora sexta hasta la hora novena, cuando el corazón de mi Señor estaba palpitando, que le hacía falta sangre en su cuerpo. Padre, ¿por qué me has abandonado? El Espíritu Santo se separa para que toda la multitud de todos nuestros pecados cayeran sobre el cuerpo maltratado de mi Señor Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Es necesario que nosotros entendamos que Él ya pagó, que Él murió, que su sangre nos limpia de todo pecado. Juan 15:3. Anótelo. Entonces, por su palabra tenemos el testimonio de Jesucristo, Efesios 2:15. Y quería decirles que Dios sí tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero antes de que ese plan se cumpla en nosotros, hay algo que Jesús anhela hacer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el anhelo principal? Si no somos nosotros, si no lo hizo todo por mí, para mí, por mí, entonces, ¿cuál es el anhelo del Señor Jesucristo? Antes de conocerlo, hay algo que Él quiere hacer. Miremos Efesios Filipenses, siempre me pasa lo mismo. Gracias, doña Anita, por recordarme. Dice ahí, 2:10. Desde el 11, el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que busca el Señor Jesucristo? ¿Agradar a quién? Hebreos capítulo 5. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿a quién? Al que le podía librar de la muerte. ¿Quién podía librarlo de la muerte? El Padre. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? Obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, cuando el Señor dice, porque ejemplo os he dado, para que conforme yo he hecho, ustedes hagan, ¿de qué está hablando?
obediencia. ¿Qué es lo que buscó siempre Jesús? Cumplir la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ahí tenemos un lío con el arrepentimiento, porque siempre pensamos que el arrepentimiento es uno solo. Y hay dos tipos de arrepentimiento. Necesitamos entender eso. Y la Biblia lo enseña claramente. La semana pasada, antepasada, nos enseñaron que hay un bautismo para el arrepentimiento y las personas se bautizaban confesando sus ¿qué? Pecados. Y el mismo Juan el Bautista está diciendo, yo os bautizo ¿con qué? Que en agua, con agua. Pero detrás mío viene otro que los va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces ya empezamos a entender que hay dos posiciones. El bautismo de la tierra, le preguntan a Jesús, y el bautismo del cielo. ¿Estamos claros? Y tenemos que entender que muchos pensamos que si nos bautizamos, que hay que hacerlo, porque el mismo Jesucristo lo hizo, en agua ya está todo listo. Pues lo siento mucho, pero si usted no es bautizado por el Espíritu Santo, usted todavía no está dentro en el reino de los cielos. Necesita indefectiblemente ser lleno del Espíritu Santo, porque esa es la promesa ¿de quién? La promesa del Padre. No he podido con esta tableta. Se me corre todo. Voy a ponerla así a ver si. No, la verdad es la letra. Entonces pregunta, ¿cuál es el deseo? Curiosamente hoy tenemos aquí, y curiosamente, sin pensarlo, yo también soy abuelo desde la semana pasada, y don José está por acá. ¿Dónde está don José? Eso. Él siente ese gozo, esa dicha de ser papá y de ser ¿qué? Abuelo. Y cuando decía mi mamá cuando uno estaba chiquito y nos daba duro, cuando usted tenga sus hijos me va a entender. Y sí señor, ahora sí lo entiendo. ¿Sí me explico? Claro. Ayer mi hija me escribió algo muy bonito y me dijo, papá, ahora sí lo entiendo y perdóname por lo mal hija que fui. Así me escribió. Porque ahora siendo mamá entiendo, ahora sí los entiendo. Y de verdad, yo veo a Dianita ahorita con ese bebé y digo, ay, qué machera. Porque la vida nos cambia. Mire, hay gente que dice, no, y eso es lo que está enseñando el mundo. Usted me va a perdonar por lo que voy a decir. Dichos como este. Entre más conozco al hombre, prefiero mi perro. Sí, pero el concepto de perro, bíblicamente, los perros se quedan afuera. ¿Sí me explico? Porque los perros son animales, los perros no tienen espíritu, tienen alma, pero no tienen espíritu. ¿Sí me explico? Desafortunadamente la humanidad hoy está poniendo a los animales por encima de los hijos. Y es muy triste escuchar parejas que dicen, no, yo prefiero mis 3 perros que tener descendencia. Usted sabe que eso es anticristo. Lo siento mucho por usted si es cristiano y quiere solo perros y no quiere tener hijos. Pero el primer mandamiento que Dios le dio a los hombres dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense y llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Entiende eso?
Y aún la frustración de las mujeres estériles, fíjese cómo Dios toma tantos ejemplos en la Biblia de mujeres que nunca pudieron tener bebé. Y aún Sara, siendo de 90 años, cuando el mismo Dios le dice a Abraham, en un año tu esposa va a tener, dice que ella se rió. Y yo voy a poner palabras mías en la mente de ella. Ella hubiera dicho, esa flor ya no retoña. Pero, ¿para Dios hay algo imposible? Sara, no, Ana, clamaba, Señor, dame un hijo. Oh. Y ahí viene ¿quién? Nace el profeta Samuel. ¿Sí? Y esta pareja de la que hablé ahorita, Zacarías y Elizabeth. Ellos rogaban y el ángel le dice, desde el principio tus oraciones fueron escuchadas. Y mire lo que dice el Salmo tan bonito. Venga, lo leemos, amerita que lo leemos. Salmo 127. Yo lo relacioné con la calle 127, por eso es que no se me olvida. Ay, no me da vergüenza decir esto. A mí alguien me dijo, relaciónelo todo con algo. Y yo dije, bueno. El problema es que a veces lo relaciono con algo y llego a ese algo y no me acuerdo por qué ese algo. Ay, Dios mío, perdónenme mis chistes tontos. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Alguien lo tiene en nueva versión internacional? Mire cómo lo dice bonito, por favor. Si alguien tiene nueva versión internacional, se lo agradezco. Que me pase el celular aquí con este mismo texto. Pero déjame leerlo para que quede en la grabación. Gracias, Vanessa. Dice, los hijos son una herencia del Señor. Esto lo tomo para mí, don José, y todos los que somos papás aquí. Los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Pero solo está el versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bueno, esta no es. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos. Esta es la misma Reina Valera. Listo. Ya después léalo en otra versión en la casa. ¿No les parece eso precioso? Entonces, ¿cómo yo puedo pretender? Y dice que en los postreros tiempos se enseñarán esas cosas, que no deben tener hijos y que no coman alimentos que Dios ha preparado y nos ha dado para que nosotros vivamos. Entonces empiezan a enseñar que no, esto no, esto no, esto no, y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Bueno, me perdí. Típico, ¿no? Entonces, habíamos hablado que tenemos el concepto errado de que Dios lo hizo todo para mí. Juan 4:32, por favor, dice, y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, oigan a Jesús lo que dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál era la misión de Jesús? Cumplir la voluntad del Padre. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es que nosotros tenemos que entender que Padre es la sustancia, el Hijo es la imagen y el Espíritu Santo es el Espíritu que permite ese actuar entre el Padre y el Hijo. ¿Hasta ahí estamos claros? Yo no sé. Entonces, ¿qué es lo que hace el actuar de Dios tan especial? ¿Qué hace el actuar de Cristo tan especial? Corrijo. En lo que hemos escuchado. ¿Qué es lo que más nos puede fascinar de la obra del Señor Jesucristo antes de salvarnos a nosotros? La obediencia. Entonces yo le pregunto, si usted está aquí hoy reunido, si usted ha venido a este culto, ¿por qué no le hace caso al Señor? Esta también es para mí. Porque no estamos haciendo conforme a su voluntad. Vuelvo y repito lo que dije al principio. A veces salimos de acá y usted no vuelve a abrir esa Biblia hasta que viene a los 8 días. ¿Le estoy diciendo mentiras? Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló en él ¿qué? Engaño en su boca. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no obedecemos? La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros vemos al Hijo, ¿vemos a quién? Al Padre. Eso le dice Jesús a Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. Ahora les voy a contar por qué es tan importante para nosotros la obediencia. Cuando nosotros hablamos de la palabra obediencia, quiere decir que hay ¿cuántos caminos? 2. El camino del bien y el mal. Dice Éxodo, Deuteronomio 30. Mira que yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Y finalmente el Señor dice, toma el camino del bien para que vivas tú y toda tu descendencia. Seguimos hablando de los hijos, ¿se da cuenta? Yo lo veo en mi casa. Yo lo veo con mis hijos. Nunca voy a decir que ellos son buenos. Son como usted y como yo, pecadores. Ese error que cometen los pastores en los púlpitos, poner a sus hijos de ejemplo. Todos tienen sus temperamentos. Hasta yo mismo, cada uno de nosotros. Si realmente nos miramos a un espejo, vamos a ver que tenemos tantas salpicaduras. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos enseñó desde el principio? Bueno, se lo voy a poner de otra manera. El ser humano tiene ¿qué? Voluntad. ¿Para qué es la voluntad? Para decidir si toma el camino del bien y si toma el camino del mal. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Eso es lo que nos enseña el apóstol. Pero nosotros no hemos comprendido. ¿Desde cuándo el ser humano tiene voluntad? Usted sabe que la voluntad es una herencia que recibimos ¿de quién? A ver, una carita feliz para el que me lo diga.
La voluntad nuestra es una herencia recibida ¿desde cuándo? Ahí, por favor, venga a los seminarios. Muy bien, Candelaria. Mire lo que sucedió en Génesis. Me voy a devolver para que no quede eso volando. Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Y la mujer está haciendo qué? ¿Tentada por quién? Por Satanás. Y le dice, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Me salió un gallo. Oiga, ¿mentira o no mentira? Sí y no. Porque espiritualmente murieron, pero físicamente siguieron. Aquí no ha pasado nada. Sí había pasado. Y mire lo que le dice esta malvada. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Le mintió? Le estaba diciendo la verdad. Y comieron. ¿Y qué pasó? Versículo 22. ¿Y quién dijo ahí? Jehová Dios dice. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Entiende que eso significa que fueron abiertos sus ojos y entendieron la diferencia entre el bien y entre el mal? Ahora ellos podían decidir, pero ahí no ha terminado el versículo. Ahí es donde nosotros vemos la misericordia de Dios desde el Edén. Porque aunque lo sacó, alguien que busque una versión diferente a Reina Valera, y que me la acerque por favor, ese versículo 22 para volverlo a leer, lo voy a leer primero en Reina Valera, dice, y dijo Dios, Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo que el bien y el mal. Ahora pues, no se alargue su mano, Dios está siendo sarcástico, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La otra versión, ¡qué maravilla! Esto es, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta versión está igual. ¿Alguien tiene otra versión? PDT. ¿Quién tiene PDT? Necesito un secretario aquí con un... No, la tecnología nos atropelló. Dice, luego el Señor dijo, miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros. No quiere decir que nosotros nos volvimos Dios, no. Como nosotros, dice, como nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues saben reconocer el bien y el mal. Y mire lo que dice aquí. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Entiende que Dios desde el principio, desde el Edén, cuando los echó fuera, destituidos de la gloria de Dios, les dio y nos dio la oportunidad a cualquiera que lo busque a Él, comer del árbol de la vida y tener vida. Esto es tremendo. Porque si no fuera así, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Rahab, ni ninguno de ellos se hubiera podido salvar. Porque hubieran tenido que esperar a que naciera el Mesías para salvarlos. ¿Sí me estoy dando a entender? Y ellos sí.
Y todo el que creyó y todo el que confió extendió su mano y comió y ahora vive para siempre. Al igual que usted, si ha creído en el Evangelio del reino de los cielos. Entonces, ¿cuál fue la herencia que Adán nos dejó? El conocimiento del bien y del mal. Ahora yo tengo la voluntad y yo puedo decidir cuál de los dos caminos tomar. Porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Porque mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Y porque sus caminos, dice el Señor, el camino del hombre nos lleva ¿a dónde? A la muerte. Por eso, ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cambio de camino. Pero que mis pecados, pero leímos desde el principio que Dios estaba con Cristo no teniéndonos en cuenta nuestros pecados. Ya te arrepentiste, el Señor te perdonó. Una vez, ¿cuántas veces tiene que morir el Señor por sus pecados? Una vez. Y vuelve, Señor, es que cuando fui chiquito, de repente dices, ya, cállate que me desesperas. Sí, no, de verdad, y volvemos con el mismo pecado, es que yo hice, y Señor, y es que yo, y le voy a decir, la iglesia está enseñando eso. Y la iglesia le dice a la persona, arrepiéntate, arrepiéntete, y arrepiéntete, y arrepiéntete. Y los pastores, arrepiéntase, y que sus pecados. ¿Y sabe qué? Esa personita, ya lo dije hace 8 días y vuelvo y lo repito, se va para su casa dándose golpes de pecho, intentándolo, y vuelve y la embarra, y se siente tan miserable, ¿y sabe qué? Nunca, jamás nadie pudo pagar por un solo pecado, ni uno solo. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¡Ay, sí! ¿Cuántos pecados usted puede pagar? Vuelvo y lo repito, pero esto tiene que quedar claro. ¿Cuántos pecados tú puedes pagar por tu vida? Dime, ¿por cuántos? Por ninguno, Vanessa. ¿Por cuántos pecados, Diana, puedes pagar? ¿Sabe que sí se puede pagar? La muerte. Yo quiero pagar. Dios, yo voy a pagar por un solo pecado, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Entiende que no es por mis fuerzas. Entiende que los méritos del hombre no sirven para un carajo. Perdón que lo diga de esta manera. Pastor, por favor, no lo mande así para la casa, porque si llegas, mi Señor, esta persona va a decir, estoy intentando. Es decir, no ha creído la obra que hizo Jesús en la cruz y está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. No le niegue la cena, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y ustedes le están cerrando las puertas. Ustedes están como los fariseos, que ni entran ni dejan entrar. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos esto de esta manera? Porque así lo enseñaste. Solamente hay algo en lo que el hombre se puede gloriar. En Jeremías 9:24 dice, leámoslo, para que usted esté claro y yo esté claro, porque de repente dice que me lo invento. Gracias Dios, porque aquí lo único que hacemos es leer tu palabra. Dice desde el 23, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Nada de eso. Dice la Biblia que todo eso es ¿qué? Vanidad de vanidades. Dijo el predicador. Todo es vanidad. Sigamos leyendo. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y esto es lo más lindo, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¡Wow! Tremenda palabra. ¿Usted se siente orgulloso? Siéntase orgulloso de conocerlo y de entenderlo. No más. Ay, es que yo. No, hermano, usted no es nada. Polvo de la tierra. Como vasija de alfarero los desmenuzará, dice el Señor. ¿Entiende eso? No somos nada. No es que mi vasija, mire cómo brillo, no sirve para nada. Porque así le decía a los fariseos, ustedes por fuera lindos y por dentro podridos. En una palabra, sepulcros blanqueados, les decía el Señor. Como el que tiene una nevera y casa de vil, doble puerta en su casa de 2 metros de altura y llena. Y lleva 1 año desconectada y ábrala. ¿A qué huele? Toda esa comida podrida. Así. No sirve. ¿Entiende que el único que lo puede limpiar es el Señor? ¿Entiende que todos sus pecados, por más malos que sean, si usted, el verdadero arrepentimiento es, Padre, no puedo en mis propias fuerzas. Te necesito a ti. No le diga a la persona, lo repito, arrepiéntase y váyase para su casa, arrepiéntase, porque yo viví así también en la primera iglesia que asistí 11 años. Y me preguntaban, ¿y cuándo, Alejandro? Y yo no puedo. Y nunca pude. Y nadie podrá jamás. Porque el que diga o piense que lo puede por sus propias fuerzas, no necesita a Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces sería ¿qué? Anticristo. Necesitamos arrodillarnos y entender que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire lo que dice Colosenses capítulo 15, versículo 19. Esto es, ahora que usted lo hemos leído tantas veces, pero insisto en que a veces olvidamos, ¿no? Efesios, Filipos, Colosas, Colosenses. Y yo ya voy en Tesalonicenses. Colosenses capítulo 1. Sí. Es que todo es tan bonito. No, vamos a leer para darle contexto desde el versículo, desde el 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. ¿Me copió? Listo. Aquí vamos a entender la perspectiva de Jesucristo y la diferencia entre Jesús y sus mandamientos y cómo es el actuar de Jesús por medio del Espíritu. Recuerde que ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Donde se regía por tablas de piedra, sino que estamos ahora por la gracia, que es por su Espíritu, la ley del Espíritu. No la ley de la letra,
sino la ley del Espíritu. ¿Y a quién le está hablando aquí? A los gentiles, a los no judíos. Dice el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por quién, por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos leer con entendimiento. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Se da cuenta que nosotros tenemos que también agradarle a quién? Si Jesús agradó al Padre y su meta era cumplir la voluntad del Padre, todo era para la gloria del Padre y es, ahora ¿cuál es su meta? José, agradar al Padre por medio de Jesucristo. Muy bien. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias ¿a quién? Al Padre, quien nos hizo aptos. Dice, quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y mira lo que dice aquí, el cual, ¿quién? El Padre. ¿Sí ve que está hablando del Padre? El Padre está actuando. Porque Cristo estaba con el Padre no teniéndonos en cuenta que nuestros pecados. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el mundo. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso es que cuando el Señor ora por nosotros dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Entiende que si usted ha creído, aunque su cuerpo esté aquí y usted se vea que todavía se enterró una astilla del piso en el dedo y le duele, si usted ha creído, usted espiritualmente ya ha sido trasladado al reino de los cielos. ¿Entiende que es vivir en el Espíritu? Y dice ahí, en quien tenemos redención, ¿por quién? Por su sangre, el perdón de pecados. Una vez y para siempre. 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Entiende que el Padre y el Hijo son uno solo y el Espíritu Santo? Y el Hijo es la imagen del Dios que no vemos. Por eso cuando vemos al Hijo, estamos viendo al Padre. Y esa conexión que hay entre los dos es por medio de su Espíritu Santo. Espero que vaya quedando claro. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque, ¿se acuerdan cuando el Señor dice en el Antiguo Testamento, hagamos al hombre? Si quieres, cierra un poquito la puerta, por favor, para que la música no... Porque en Él fueron, ¿en quién? En el Hijo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que vemos, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Jesús. ¿Y para quién? No, la Biblia miente. Él lo hizo por mí y para mí. Hombre, que no. Por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Entiende? Cuando Él dijo, y separados de mí, nada podéis hacer. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es
el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, Él es. Pero, mira el versículo 19, por cuanto agradó ¿a quién? Al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. ¿Entiende que el Padre siempre? Le decía yo a Jonathan, te cambió la vida, porque ya no, Jonathan es mi yerno. Le decía, te cambió la vida porque ya no vives ya para ti, ni siquiera para tu esposa. Ahora vives para esa niña. ¿Sí me explico? Y yo sé que todos los que somos papás, aquí nos pasó eso. Uno de joven, vivo la vida loca. Pero cuando nace ese bebé, ese hijo, el niño estrena pañales, estrena tenis y uno con las medias. ¿Ah? De verdad, José, cuando tenga tus hijos te vas a dar cuenta. Señalo a todo José porque está feliz, lo veo sonriendo en todo momento, escuchando la palabra. ¿No es así con Alexander? Le cambiaron, esas dos niñas le cambiaron la vida. Eddie, ¿no es así con tu hija? Por eso es que Dios nos toma como ejemplos a nosotros. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Es que el mejor ejemplo de manifestación de Dios o como ejemplo de lo que es Dios es el ejemplo de padre. Cuando yo estaba chiquito yo le hacía así a mi mamá con el zapato que se me salía el dedo. Sí, sí, pero no, y fíjese que creo que una vez lo hice, pero siempre mamá sabía cuando los pantalones ya le quedaban a uno así. Sí, saltacharcos decíamos. Ya ella tenía todo previsto. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos nosotros. ¿No es así, Zoraida, con los hijos? Qué bueno que hoy presentamos a este niño, a este bebé, esta criatura, a Martín. Y lo tomamos como ejemplo. Porque la vida nos cambia. Yo estoy feliz. No porque me sienta más viejito, porque me dicen ahora abuelo, sino porque de verdad era un anhelo que yo tenía desde chiquito. Sigamos con la lectura porque después se me alarga. Versículo 21. Bueno, leamos desde el 20. Y por medio de él reconciliar consigo, mire la palabra, ¿cómo se llama? Reconciliación. Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Y vosotros, oído a esto y preste mucha atención, porque aquí nos está hablando de la diferencia entre el pecado que confesamos, el pecado que Él nos perdona, el pecado de lo que habla Juan el Bautista y el verdadero pecado que nos condena. Porque el que nos condena, el pecado que nos condena, está aquí. ¿Se acuerdan que el Señor les dice, siempre uso este ejemplo porque es el primero que me acuerdo, ojo por ojo, diente por diente? Yo digo que si un hombre tiene relaciones con una mujer, está, ¿qué? Adulterando, ¿cierto? Pero yo os digo que si este hombre lo concibe en su mente, si lo piensa, ya adulteró. Entonces le hago la pregunta, ¿cuál ley es más alta? ¿La de Jesús o la de la ley? Pues la de Jesús. Porque es que en mi mente, en mi pensamiento ya concibí. Ahí es que me acordé de algo, ahorita se lo cuento. Que no se me olvide. La pregunta es, se lo dije a una persona ayer o antier, ¿por qué Satanás se perdió? Ya ahorita.
Y dice, y reconciliar, 21. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en dónde? En vuestra mente. ¿En dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permaneciereis fundados firmes en la fe, sin moveros de la esperanza de ¿quién? Del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fue hecho ¿qué? Ministro. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿cuánto le costó a Satanás ser llevado hasta el Seol? ¿Cuánto le costó ser destituido de la gloria de Dios a Satanás? Orgullo. Desobediencia. ¿Quién da más? Vamos a leerlo. Isaías, capítulo 14. Esto se lo dije a alguien, ni me acordé ahorita. Isaías, capítulo 14. Por ahí ya están diciendo lo que es. ¿Cuánto le costó a Satanás? Isaías capítulo 14. ¿Dije Isaías? Ah, bueno, entonces. Mire lo que dice. En nuestra mente, ¿sabe dónde están las leyes del Señor Jesucristo? En nuestra mente y en nuestro corazón. La carne es corrupta. La carne es corrupta. ¿La carne es qué? La carne para nada sirve. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros en la carne, yo, Pablo, soy el primero de los pecadores. Superapóstol, siervo del Señor, 13 libros de la Biblia. Y él se declaraba pecador. Porque él sí entendió. Pero nosotros los pastores no hemos entendido. Y estamos enseñando mal. Dije Isaías, ¿qué? 14. Yo creo que algunos de ustedes ya van adelantados. Y vamos a leer el versículo 11. Del 11. Dice el versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías, ¿en dónde? En tu corazón. ¿Dónde estaba el pecado? En la mente. Solo lo pensó. Satanás lo pensó. Tremendo, ¿no? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán para ser destituido del reino de los cielos, del jardín del Edén? Uno solo, porque la paga del pecado es la muerte. Y ni usted ni yo, perdóneme que sea tan
insistente en esto, pero ahí es donde nos están engañando en las iglesias. ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice Sandra? De ninguna manera. No podemos. Porque mi Señor, lo voy a decir con mis palabras y mi entendimiento, el Señor te recibe así tal y como estás, lleno de pecados, indigente espiritual. Y Él viene y te cuida, te lava y te limpia, te ciñe de nuevas vestiduras, te pone el anillo, ¿sí? Y dice el Padre, este es mi hijo que estaba muerto y ahora ¿qué? Vive. ¿Entiende la historia? ¿Entiende la parábola? ¿Entiende que cuando un hijo se presentaba delante del Padre y pedía su herencia, le estaba diciendo, Padre, para mí tú ya estás muerto? Y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces con mi Señor. Señor, dame tu herencia. ¿Y sabe qué hace el Padre? Toma. Tómela. ¿Y sabe dónde es la herencia? Aquí. Es terrenal. El tema de hoy es claro. Arrepentimiento para el perdón de pecados no es lo mismo que el arrepentimiento en la mente y en la conciencia. Son diferentes. Y Nope nos lo enseñó hace 8 días, yo se lo voy a recordar. Creo que usaste Marcos capítulo 1. Agárrese de la silla porque él lo explicó muy bien y yo vi que todo el mundo salió como si no pasara nada. Perdone que sea así de directo. Marcos capítulo 1. Versículo, leamos desde el 1 y termino con esto. ¿Está claro que Cristo murió por sus pecados? ¿Está claro que Él ya lo perdonó? ¿Está claro que nosotros ahora le servimos y le obedecemos por agradecimiento? ¿Está claro que nosotros somos cartas abiertas? Y que depende como yo actúe, como yo obre, otros se van a acercar a Cristo o no. ¿Sí me hago entender? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista venía ¿qué? A preparar el camino del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bautizaba Juan en el desierto y predicaba que el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese bautismo es el bautismo en agua. Alguien le pregunta a Jesús, el bautismo, o Jesús le pregunta, no me acuerdo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Ya aquí está respondiendo la pregunta. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Yo maté, yo adulteré, yo robé, yo tuve envidia, etc. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, aquí empieza lo importante, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y está anunciando, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Usted puede bautizar en agua 20 veces
y lo hace por fe, y eso está bien, lo dije al principio. Pero si usted no cree en el Señor Jesucristo, lo siento, pero se va a perder. Ahora, si usted es bautizado por el Espíritu Santo, es porque realmente usted en su corazón ha creído en el Evangelio. Y el día que venga el Señor, o muera usted antes, usted va a ser arrebatado por el Señor, porque usted recibió el sello del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Y dice ahí: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Y vamos a comparar el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en ¿qué? ¿Qué es el evangelio? Que yo morí por vuestros pecados conforme a las Escrituras, fui sepultado y resucité al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso es lo que usted tiene que creer. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. El único lugar donde está escrito qué es el evangelio, Primera de Corintios 15, 1 al 4. Y si usted cree en eso, salvación y vida eterna. ¿Lo voy a demorar? Primera de Corintios 15, para que si yo me equivoqué en una sola palabra. 1. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué lo salva a usted? El evangelio. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién? De Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entiende que Jesús estaba con el Padre reconciliándonos con Él, no teniendo en cuenta nuestros pecados. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando usted cree en ese evangelio, perdone que vuelva y lo repite otra vez, pero usted tiene que hoy salir de aquí entendiendo muy bien esto. Efesios 1. Y si usted cree en ese evangelio, esto lo he dicho 50,000 veces, pero no importa, porque es que el enemigo cumple con su propósito, ¿no? Que la semilla cae y los pájaros se las comen. Efesios 1, 3. Volvemos a leerlo. Si quiere subráyelo, si quiere péguelo detrás de la puerta del baño, en donde quiera. Yo ya he hecho este comentario. Hágalo, péguelo en el comedor cuando usted esté comiendo, péguelo al lado del televisor cuando esté viendo Netflix. Hágalo. En él
también vosotros, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. ¿Qué lo salva a usted? Creer en el evangelio. Y habiendo creído en él, ¿en el qué? Evangelio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el verdadero bautismo. O bueno, dije mal, el otro también. Pero este es el que le garantiza a usted. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hasta que el Señor venga y lo reclame a usted, porque Él lo compró a usted a precio de sangre. ¿En qué tenemos que creer? El Evangelio. En el Evangelio. Pregunta, tenemos que decirle a la iglesia, ¿estamos predicando bien? ¿Estará bien decirle a la gente, váyase y arrepiéntase, y arrepiéntase, y arrepiéntase? Y cada 8 días venimos intentándolo, y se nos fue la vida intentándolo, y nos vamos a dar cuenta de que somos carnales, y que la carne es corrupta, y que los deseos mundanos llegan aquí, y los concebimos, y bajan aquí, y ahí está nuestro actuar. Que por un solo pecado Adán fue destituido, por un solo pecado en su mente, el mismo Satanás fue echado al Seol y está en espera de entrar el Seol, es el Hades, y está al lado de él, abismo. Lea Apocalipsis 22, ¿qué va a pasar con Satanás? Él y todos sus ángeles y todos aquellos que no creyeron en el Evangelio. ¿Que no creyeron en qué? En el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando usted se presente y le diga nuevamente, Señor, te pido perdón, ¿por qué? Le va a decir, ¿de qué me estás hablando? Porque está escrito, el nuevo pacto consiste en que no me acordaré jamás de sus pecados. No se acordará. El perdón de Dios no es como el perdón nuestro, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? No me pagó los 100,000. Listo, hermano, déjase. Deje así. No me los pague ya. Tranquilo, no me debe nada. Sigamos siendo amigos. Ya a los 15 días, Alejo, présteme 10. No, con Dios es diferente. Él sabe qué va a decir. Porque no me acuerdo. Dice que todos nuestros pecados los echó ¿a dónde? Al fondo del mar. Yo espero que hoy usted esté claro en la obra que hizo Jesús en la cruz. Y que entienda que por eso es que el enemigo ha sido derrotado. El enemigo es derrotado, ¿por qué? Porque ya no tiene a quien acusar. Se le acabó la chamba, como dicen los mexicanos. Porque él utiliza la ley para condenarnos. Póngase.